Hola, soy Dora Molteni, profesora del instructorado de yoga. Hoy vamos a ver algo sobre el dolor. El mecanismo que el organismo utiliza para dar una señal de alarma es el dolor. Ante la presencia de un factor lesivo, nos avisa que algo está mal y que debemos reaccionar. La definición actual del dolor es la siguiente. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial. Vemos así que el dolor actúa como una señal de alarma que nos avisa que algo está mal, y es por eso que consideramos al dolor un mecanismo de protección. El dolor lo podemos clasificar según el tiempo de percepción, en rápido y lento. Y llamamos dolor rápido aquel que ante la señal del estímulo lo percibimos en una décima de segundo. Mientras que el dolor lento es aquel que lo percibimos un segundo o más tarde de lo que el estímulo ha tocado a la persona. Otra forma de clasificarlo es según el tiempo de duración del dolor. Y puede ser agudo, crónico o cíclico. El dolor agudo es aquel de muy corta duración, entre unos minutos a algunas horas. Generalmente está bien localizado, funciona siempre como señal de alarma para prevenir o evitar un daño al organismo. Y el ejemplo típico es el dolor de muelas. El dolor crónico es un dolor de larga duración. Tiene que, para llamarlo dolor crónico, ya estar presente durante por lo menos 5 o 6 meses. Muchas veces es de difícil localización, no se sabe cuál es su origen, aunque esté bien tratada la persona. El ejemplo es la hernia de disco. Y por último, el dolor cíclico, que también lo llamamos intermitente, son los dolores que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer. Y el ejemplo típico son los cólicos. Cuando tenemos cólicos intestinales, por ejemplo, pertenece a este grupo que es el dolor cíclico. Con respecto al dolor, podemos clasificarlo según su intensidad. Según su intensidad hay dolores leves, moderados y severos. Intensidad leve se llama así a todo aquel dolor que no interfiere en el ejercicio de nuestras actividades habituales. Se llama intensidad moderada cuando sí el dolor interfiere en el ejercicio de nuestras actividades habituales y por lo tanto requiere un tratamiento para aliviarlo. Y nos queda la intensidad más grave, que es la severa, que es todo aquel dolor que interfiere incluso con nuestro descanso y por lo tanto requiere un tratamiento intensivo. Otra característica del dolor es el umbral. La definición de umbral es la siguiente. Es el mínimo de estímulo necesario para despertar la sensación del dolor. Pero todos sabemos que el dolor es una experiencia subjetiva, que no todos sentimos el dolor de la misma manera. En una misma situación de dolor, cada uno de nosotros lo va a experimentar de forma diferente según las características personales de cada uno. Por eso vamos a utilizar otra definición de umbral que lo ejemplifica mucho más claramente. Y vamos a decir que umbral es el estímulo a partir del cual cada uno de nosotros percibe el dolor. Por eso lo vamos a clasificar el umbral bajo y umbral alto. Tienen umbral bajo todas aquellas personas que se quejan ante la menor intensidad del estímulo. Y el ejemplo clásico que se usa siempre es, si yo toco a alguien con un alfiler, simplemente lo toco y siente dolor. Esa persona tiene un umbral bajo. Ante muy poco estímulo percibe dolor. Por el contrario, los que tienen umbral alto son aquellas personas que toleran muy bien mayores intensidades del estímulo. Y sería en el caso del alfiler, si yo lo pincho a una persona con el alfiler,
y no siente dolor. Esa persona tiene un umbral alto. Tenemos que tener en claro que el umbral disminuye con la edad y cuando nuestras meninges están irritadas, nos molestan terriblemente la luz y el sonido. Incluso cuando molesta mucho la luz, que médicamente se llama fotofobia, es porque ha disminuido el umbral, se ha hecho mucho más bajo y todo nos molesta. También tenemos que tener en cuenta que en ocasiones de intenso estrés, por ejemplo en medio de una batalla, si una persona es herida no siente dolor durante el tiempo de la batalla y es porque bloqueó el dolor para poder estar en supervivencia. Y ahora vamos a continuar clasificando en dolor físico y dolor emocional. El dolor físico es una sensación que nos indica que hay un daño. En alguna parte de nuestro cuerpo ocurre algo que puede ser una herida, un traumatismo, inflamaciones, y entonces sentimos dolor. El dolor emocional es una experiencia subjetiva en la que la persona tiene una herida, pero nadie la ve. Es una herida psíquica que le provoca un gran sufrimiento interno. En ocasiones incluso puede ser mayor que el que provoca el dolor físico. Sentir un nudo en la garganta o tener el corazón roto son expresiones que usamos generalmente en sentido figurado. Sin embargo, el dolor emocional puede llegar a tener manifestaciones orgánicas porque la esfera psíquica y la física no están aisladas, están totalmente interrelacionadas. A veces, un dolor emocional muy intenso y prolongado en el tiempo puede desembocar en alteraciones físicas. Ambos dolores, el físico y el emocional, son esenciales para la supervivencia de la especie. Ambos son señales de alarma y nos alertan sobre riesgos que se avecinan sobre los individuos y que deben ser tratados. Cuando afirmamos tengo el corazón roto, es que tratamos de plasmar el sufrimiento emocional en algo tangible, físico, fácil de entender. Las causas del dolor emocional pueden ser externas, la muerte de un ser querido, un divorcio, la pérdida de un trabajo, o interna, como los traumas infantiles o la sensación de pérdida de capacidades. Un niño cuyas necesidades afectivas no fueron tenidas en cuenta, siente de alguna manera que el mundo no es seguro y por eso crece bajo un estrés constante. Así, todos los sistemas corporales de respuesta al estrés están activados constantemente en ese niño. Con el correr del tiempo, ya de adulto, ante una situación común de estrés, que es tolerable para la mayoría de nosotros, esa persona responde de forma automática como si estuviera bajo la presión de un estrés extremo. Por eso, a veces, algunas de estas personas carecen de recursos psicológicos suficientes para afrontar situaciones cambiantes y complejas. Un experimento realizado en la Universidad Aberdeen, en Escocia, permitió constatar que el dolor emocional se procesa en las mismas estructuras cerebrales que se encargan del dolor físico. Y realizaron una prueba para comprobarlo, midiendo el flujo de sangre en el cerebro. Se pidió a un grupo de voluntarios que jugaran un videojuego deportivo, utilizando anteojos especiales. Estos voluntarios ignoraban que era un robot el que manejaba el juego, que les impidió tocar la pelota en todos los momentos del partido. En ningún instante pudieron tocar la pelota. Los participantes se sintieron frustrados, excluidos, dejados de lado. Sufrieron un dolor emocional por exclusión social. Y se comprobó en todos esos voluntarios que el flujo sanguíneo aumentó en los mismos circuitos cerebrales del dolor físico.
Las experiencias emocionales negativas pueden provocar más dolor del que creemos, y esto lo confirma el recuerdo. Mientras el recuerdo de un dolor físico se debilita con el paso del tiempo, evocar un dolor emocional generalmente perdura en su intensidad.